Muchas gracias a los organizadores de este congreso. Estas cosas hacen muchísima falta. Sé que lleva muchísimo esfuerzo organizar cualquier tipo de evento de este tipo. Y de verdad que lo agradecemos de corazón, tanto a los investigadores como a los puramente profesionales del escenario. Tengo que dar también las gracias al Ballet Nacional de España porque nuestro director Rubén Olmo, la verdad que se ha volcado completamente en las necesidades que pudiéramos tener para esta ponencia. Han venido conmigo dos bailarinas que llevan trabajando conmigo muchos años. Una es Yeji Park, de la Compañía Nacional de Danza, la otra es Estela Alonso, del Ballet Nacional de España. Con las dos tengo una relación de muchos años. Después vendrán a mostrar unos pasitos y unas cosas. Y bueno, ya sabéis que tengo una trayectoria de investigación que es bastante académica, pero que de alguna manera siempre está bastante impregnada de mi actividad, que ha sido la más duradera a lo largo de los años, que ha sido la de maestra de ballet. De hecho, el próximo mes de enero cumplo 20 años trabajando en las compañías nacionales, y eso me ha dado, he tenido la oportunidad de trabajar desde la clase de ballet con bailarines clásicos y con bailarines de danza española, lo cual me ha aportado una cantidad de información muy valiosa a la hora de interpretar todos los datos que uno puede encontrar a través de hemeroteca e investigación bibliográfica más, digamos, tradicional. Estoy muy agradecida de haber tenido esa oportunidad de gestionar ambas actividades, porque la verdad es que la cantidad de información que uno recibe del bailarín sí mismo, el bailarín de carne y hueso, cuando lo tienes delante y cuando lo tienes casi en tus manos, como lo tenemos los maestros, es prácticamente impagable. En esta investigación vais a ver lo que quiero, esta ponencia que quiero compartir con vosotros. Realmente lo que hace es hilvanar una serie de conceptos sobre los que llevo investigando bastante tiempo y que, según pasan los años y voy a ir sacando datos e ideas, me di cuenta de que hay muchísimos puntos que tengo que seguir ampliando, y cada uno de estos conceptos está cogiendo casi vida independiente. Con lo cual hay algunos aspectos que veréis más adelante que he ido ampliando en determinados distintos ámbitos, ¿no? A ver, los que conocéis un poco mi trayectoria sabéis que llevo toda mi vida investigando y utilizando la técnica Bournonville, que es una de las herramientas básicas para entender la danza del ballet romántico. Porque Bournonville, afortunadamente, sus coreografías, su legado, su método pedagógico ha llegado prácticamente inalterado desde 1800 hasta nuestros días, por cuestiones sociales, culturales, incluso geográficas, políticas, que tenían que ver con Dinamarca, porque Bournonville desarrolló toda su carrera prácticamente allí. Bournonville nació en 1805 y murió en 1879, con lo cual abarca su proceso creativo una buena parte del tramo cronológico al cual nos estamos haciendo referencia en este congreso. Claro, cuando yo vi la fecha de arranque de este congreso, esas fechas 1836-1936, claro, todos sabemos que el 1836 es la fecha de la cachucha, eso está clarísimo. Pero resulta que es que 1836 también es la fecha de estreno de la Sílfide de Bournonville, que es la única coreografía de la Sílfide que ha llegado, como de nuevo, inalterada hasta nuestros días, porque la versión original de Taglioni, que se estrenó en el 32, desapareció unos años después porque dejó de interpretarse, dejó de bailarse. Después ha habido recreaciones, ha habido reconstrucciones por parte de Pierre Lacotte, pero más que una recreación fiel, ha sido una coreografía propia a partir de... es decir, no es una coreografía tan fiel como la que pueda haber llegado de Bournonville, que ha continuado haciéndose desde 1836 hasta hoy. Con lo cual, prácticamente no ha cambiado, más allá de lo que cambió el propio Bournonville, porque él lo estrenó relativamente joven. Él lo creó, este ballet, en 1836, cuando él tenía 31 años, para bailarlo él mismo con su alumna Lucille Graham, que era muy jovencita en ese momento. Y el ballet tuvo mucho éxito desde el principio, y él mismo fue modificando las partes que creía que no estaban perfeccionadas del todo o que podían ser mejoradas, ¿no? Y sobre todo el divertimento del segundo acto, porque el concepto de intangibilidad de la bailarina, el concepto de que el hombre no puede abrazarla en ningún momento a lo largo del ballet, al principio pues parece que no lo había salido muy bien. Todavía había momentos en los que él se acercaba demasiado o intentaba agarrarla de alguna forma, tal. Entonces fue perfeccionando eso hasta que llegó a la versión que hoy conocemos todos de la Sílfide, ¿no?
También hay que recordar que Bournonville coreografió su propia sílfide porque no pudo reproducir la de Taglioni, que es lo que él pretendía hacer en Dinamarca. Si la sílfide de Taglioni se estrenó en el año 32, en el 34 él visitó París junto con su esposa y su alumna Lucille Graham y quedó entusiasmado con la sílfide de Taglioni e intentó montarla en la compañía que él dirigía, que era el Ballet de Dinamarca. Lo que pasa es que no pudo abordar los gastos que suponían hacerse con la partitura y con la coreografía, con lo cual tuvo que simplemente utilizar el libreto que le regaló el libretista Adolphe Nourrit, el tenor, que era amigo suyo de su juventud en París, y a partir de ese libreto construyó un nuevo ballet, ¿no? Con una nueva música de Laurence Sciol, que también era muy joven, que también estuvo luego toda su vida mejorando esa partitura, pero bueno, el caso es que la Sílfide nos ha llegado como un ballet absolutamente emblemático y no creo que sea casualidad que se estrenara el mismo año de La Cachucha. Eso significa que la imagen de la bailarina romántica que había arrasado los escenarios en el año 32 con el estreno de la Sílfide de Taglioni era ya muy potente y estaba muy asentado. Ese modelo de bailarina romántica, ligera, intangible, que no toca el suelo, que es inalcanzable, que no se la puede atrapar, etcétera, etcétera, seguía fraguándose y seguía perfeccionándose de alguna forma, ¿no? También es curioso, otra de las ramas de investigación que llevo también tiempo haciendo tiene que ver con la evolución del vestuario de danza y cómo eso ha afectado a los cambios coreográficos a lo largo de los siglos. Y todo eso pues también me ha llevado de alguna forma a elementos a conceptos como sociología, antropología social, etcétera, etcétera, historia de la moda, está todo muy interrelacionado. Entonces es muy curioso, vais a pensar, ¿por qué se va esta señora tan lejos? Porque me gustaría compartir con vosotros de dónde veníamos cuando llegó este momento, ¿no? A lo largo de la historia es curioso observar cómo el foco de atención en el cuerpo de la mujer en el escenario, también en la calle, pero lo que nos afecta aquí es lo que sucedió en el escenario, fue cambiando de lugar. Es decir, si en un siglo era la cintura, otro siglo era el busto, otra época eran las piernas o los tobillos, la posible visibilidad de los tobillos, todo eso iba cambiando, ¿no? Entonces, en la generación anterior a la romántica, que es la que nos ocupa, hubo un cambio importante en la danza, porque, a ver, si consigo manejar esto, no lo consigo. Que pinche con el ratón porque se ha dormido, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, si nos vamos un siglo antes, insisto, ¿por qué se va tan lejos? Porque en el siglo anterior sucedieron cosas muy interesantes que iban a fraguar en la franja de tiempo que nos ocupa. Marie Salé, digamos que englobó una evolución técnica que había tenido un pelín antes con una bailarina que era prácticamente coetánea suya, pero un pelín mayor, y que había supuesto un salto adelante en la evolución de la técnica del ballet. Esta es Marie Salé, a la cual todos conocemos gracias a este cuadro. Siempre que lo reproduzco, tengo que compartir la información de que este cuadro está en depósito a la espera de encontrar a su auténtico propietario, porque este cuadro fue expoliado por el régimen nazi y está todavía el gobierno francés intentando encontrar a los auténticos propietarios de esta pintura. Entonces siempre hay que dar esa información. Camargo fue la que realmente revolucionó todo eso, pero lo que a mí me interesa ahora nos lleva a la diferencia al lenguaje binario de danza, básicamente. Cómo bailaban los hombres en diferencia de las mujeres. ¿Qué era anterior? Es que ¿qué era anterior? Eso. ¿Qué hago? ¿Lo voy aquí y aquí? Sí, aquí. Vale. Para avanzar y aquí para... Vale, ¿y por qué no funcionaba? Porque se había dormido para que lo dormiera. Vale, gracias. ¿Para qué no me vuelva a pasar? Es que no se puede. Lo pongo aquí entonces. Lo que queréis quitar eso. Vale. Perfecto. Es que ahí tapa, ahí está. No. Bien. Es conocido que Marie Camargo desarrolló la técnica de la batería, la técnica de los entrechat para las mujeres. Se ha dado a conocer siempre con que fue la primera bailarina que recortó la falda de sus vestidos para que se pudieran apreciar sus tobillos. No fue la primera, no fue la única, pero sí fue la que tuvo más relevancia. ¿Pero por qué la Camargo?
dio ese paso adelante? Pues por una situación muy pintoresca, pero que nos hace ver cómo suceden las cosas en esto de la relación entre hombres y mujeres en la vida teatral. Ella tuvo una pequeña discusión, un desencuentro con la que había sido su maestra, su mentora, que era Prevost, y entonces tuvo que empezar a buscar un nuevo maestro. Su maestra ya no quería seguir dándole clase. Fue una especie de ataque de celos, porque la Camargo empezó a brillar muchísimo y la relegó en segundo plano. Ella se disgustó de las cosas que suceden en las compañías. Bueno, el caso es que ella no encontró una maestra mujer que le pudiera dar clase y empezó a trabajar, entre otros maestros, con Michel Blondy, que también era muy famoso por su batería. Con lo cual, María Camargo empezó a interpretar pasos de hombre, como quien dice, e incorporarlos en la técnica de la mujer. Sin ella, esa famosa batería que hemos todos apreciado desde la época del romanticismo, seguramente no habría existido en el lenguaje femenino de danza. Me parece que es una anécdota que es muy curiosa porque nos define muy bien la relación que ha habido entre hombre y mujer a lo largo de todos estos siglos que nos ocupan. A partir de ahí, el lenguaje se convirtió en bastante homogéneo entre hombres y mujeres, y la mayor prueba de ello es que hubo muchísimo travestismo en el siglo siguiente. Y por otra parte, eso nos indica que los métodos de enseñanza eran homogéneos entre hombres y mujeres, porque si no, no podrían haber estado constantemente cambiando de género en escena. Es verdad que los argumentos siempre ponían a la mujer, aquí está, por los aires, como no, la mujer, entre comillas, el personaje femenino está por los aires, porque siempre estaban siendo raptadas, siempre estaban siendo perseguidas, pero eso es una cuestión de la narrativa de los ballets que se estaban representando, más que una causa o una consecuencia de la técnica en sí que estaban desarrollando las bailarinas de entonces. Otra evidencia de que en esta época la técnica era bastante homogénea es que cuando se inicia el romanticismo, si observamos coreografías que realmente han llegado hasta nosotros sin cambiar, sin verse modificadas, como por ejemplo el Paso a dos de la Vestale de Bournonville, que es una recreación de otras versiones anteriores de este ballet que se habían hecho, observamos que el Paso a dos están los dos bailarines, no está él sujetando a la chica, etcétera, etcétera, sino que están bailando prácticamente al unísono, ejecutando los mismos pasos, a veces exactamente iguales, a veces en espejo, a veces dándose preguntas-respuestas, pero el vocabulario es el mismo. Apenas hay unas secciones muy breves de solos que son ligeramente diferentes y que eso realmente se iba modificando según las capacidades del bailarín que lo interpretara en cada momento. Que eso es lo curioso, más o menos lo que sucede pues, en un concierto de violín con las cadencias, ¿no? Que hay como hay una sección donde los expertos van a decir a ver qué hace en la cadencia, porque ahí es donde uno saca sus mejores herramientas. Pero aún así, en esas pequeñas variaciones, el lenguaje que estamos viendo entre hombre y mujer es prácticamente el mismo. Entonces, el gran salto, el gran despegar que tuvo la técnica femenina no fue en sí mismo una técnica, unos pasos que ejecutar, sino una herramienta, que fue la zapatilla de puntas. La zapatilla de puntas la situó a la bailarina en un lugar muy diferente al del hombre. Y muchos pasos empezaron a desarrollarse y a ejecutarse más y más, con mayor y mayor frecuencia, con lo cual al final el bailarín tiene que perfeccionar aquello que tiene que ejecutar una y otra vez en escena. Balanchine utilizaba mucho el entrochasis, todas las mujeres de que bailan Balanchine hacen un buen entrochasis, o la doble pirueta de quinta, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces nos encontramos, pues, por ejemplo, con el arabesque, que surge exactamente en ese momento, como símbolo de vuelo. Y luego nos encontramos una serie de pasos que relacionamos hoy día con la técnica masculina, como por ejemplo el Tourneleur, que posteriormente es un paso típico masculino, y aquí nos encontramos con que las bailarinas del romántico lo ejecutaban exactamente igual. Aquí tenemos a Fanny Esler, como no, nuestra Fanny Esler, interpretando, o sea, ejecutando lo que es clarísimamente un Tourneleur. Ahí luego, sin embargo, había pasos que anteriormente habían sido principalmente masculinos, como el Brisette Telemaque, que también es otra de mis líneas próximas de investigación, que es un paso que ha llegado también hasta nuestros días y que en la época del romanticismo pues ya lo estaban ejecutando hombres y mujeres, y que anteriormente había sido puramente masculino. ¿Qué más? Porque, y además es que no me quiero enrollar mucho porque tampoco tengo mucho tiempo y quiero
y quiero que puedan interpretar las dos chicas dos pequeños solos. Podemos estudiar con atención los tratados de Carlo Blasi, los estudios coreográficos de Bournonville, y vamos viendo una y otra vez que no hay pasos específicos para hombres y mujeres. En esa época, bueno, llegan las bailarinas españolas. Las bailarinas españolas fueron, digamos, la punta del iceberg de lo que se estaba fraguando en Europa, que era la incursión de las danzas populares y folclóricas en la danza académica, en la danza clásica académica. No nos olvidemos que Fanny Esler triunfó con la cachucha, pero después triunfó con la cracoviana y después con una tarantela. Todos estos elementos se estaban integrando y los integró una bailarina, en este caso Fanny Esler, pero también todas las que la sucedieron, que tenía una gran formación clásica académica. Se ha hecho famosa por la cachucha, pero Fanny Esler bailó Giselle, bailó la Sílfide y bailó todos los ballets de corte romántico de entonces. No nos podemos olvidar de eso. Entonces, digamos que el hombre no tuvo una evolución técnica porque no la necesitó, porque no tuvo un nuevo reto al que enfrentarse. No es que el hombre pasara a un segundo plano, es que la bailarina le pasó por la izquierda, pero completamente, gracias a la herramienta de la zapatilla de punta y esos nuevos personajes, ¿no? Entonces, digamos que el contrapunto en el escenario de la bailarina romántica se convirtió en la bailarina bolera. La bailarina bolera aportó una estética diferente, un uso del peso diferente, un braceo diferente, una dinámica diferente, un uso de la musicalidad distinto, una interpretación de sí misma a comparación de la interpretación de personajes dramáticos de corte narrativo. Todo eso resultaría en la evolución posterior de la técnica masculina, que es a donde quiero llegar, porque cuando la bailarina clásica pasó a un segundo plano, la bailarina romántica, etérea, etcétera, etcétera, pasó a un segundo plano porque las bailarinas italianas perfeccionaron la técnica de puntas gracias sobre todo a los grandes fabricantes de zapatillas que había en Italia. La bailarina clásica ya pasó de ser etérea y de ser ligera y de no utilizar el suelo a ser una bailarina sólida que podía bailar sobre las puntas. ¿Cuál fue el campo técnico que quedó vacío? El que había ocupado la bailarina bolera, cuyo éxito se había ido apagando con los años. Y ese fue el que realmente ocupó el bailarín masculino a partir del cambio de siglo y la entrada de 1900. Entonces, creo firmemente que sin el uso del suelo y del peso y de la musicalidad y los acentos musicales que utilizaban los bailes boleros, la técnica del hombre a partir de 1900 habría sido completamente diferente. No sabemos si hubiera habido tanta batería, si hubiera habido tanta acrobacia aérea, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para hacer esta pequeña demostración, pues han venido estas dos chicas que van a hacer dos solos muy cortitos. Mi intención primero era que viéramos la entrada de la Sílfide, de la versión de Bournonville, que creo que es la metáfora absoluta de lo que estaba sucediendo en 1936. El hombre está dormido en una silla y solamente lo despierta la mujer. Y después yo pensaba que Estela Alonso nos interpretara la cachucha, pero como sé que después se va a hablar mucho de Fanny Esler y de la cachucha, no quería inundar en exceso de información y bueno, que no sé, que sea más compartir otro tipo de bailes. Entonces Estela nos va a bailar el de la curra, que es otro baile que también nos va a permitir ver sobre el terreno las diferencias en el uso del peso y etcétera, etcétera. Pues aquí tenemos a Fanny Esler en la cracoviana, los conceptos de zapatilla aérea y de bailarina ingrávida, y luego una nota curiosa, pero que no, tampoco es por casualidad, y es que Lucille Grant, la bailarina que estrenó la Sílfide de Bournonville, se retiró y se despidió de los escenarios daneses, porque tuvo una pequeña trifulca con Bournonville y desarrolló toda su carrera en Alemania, en el 39, y se retiró con el Jaleo de Jerez. Ahí está la hibridación absoluta entre la técnica de la bailarina clásica y la incorporación de los elementos de las bailarinas españolas que luego derivarían en la técnica masculina. Así que si podemos hacer los solos de las bailarinas, ¿sí? Las músicas, por favor. Sí, están aquí. Están aquí. Le he ayudado a Skype. Igual he metido la pata con el Skype. Bueno, no te preocupes. Yo creo que las músicas están aquí, pero no estoy muy segura. Creo que están aquí las músicas, ¿eh? Están en la carpeta, ¿verdad? Lo que pasa creo que... Estarán aquí en presentaciones, ¿verdad? Ay, perdón, no.
Mientras están arreglando lo que es despejándoles, si alguien tiene, porque vamos un poco retrasados y como luego hay 6 comunicaciones, no querría que se retrasara mucho. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera lanzar ahora mientras se están preparando las bailarinas, por favor. Dado que estamos bailando que están bailando en mármol, a pesar de los increíbles esfuerzos del linóleo, etcétera, etcétera, que agradezco muchísimo, con permiso de Bournonville hemos hecho unos pequeños cambios para que nuestra bailarina lo haga con la mayor comodidad posible. ¿Vale? Se supone que esta es la escena inicial de la sílfide y se supone que aquí, digamos, en el lugar del foco, estaría la silla en la que James está durmiendo al principio del ballet frente al fuego. Y la narrativa de esta escena es que ella está custodiando el sueño de su enamorado, porque se supone que la sílfide lleva años y años enamorada de James, al cual ha visto crecer desde que era niño, porque las sílfides tienen una vida muy, muy larga en el tiempo. Y con su revoloteo refresca el aire de la habitación para que él pueda seguir descansando, adormece a los que están durmiendo también en la habitación y finalmente le despierta con un beso. Ahí es donde vamos a cortar. Es muy cortito, es apenas un minuto. Sí. Vale. Gracias. Sí.
Vamos, Estela, por favor. También lo que sucede con ella es Estela Alonso. Gracias, Estela. Lo que sucede con el Ole es que es muy repetitivo, conocéis la coreografía, tiene muchas frases que se repiten de derecha a izquierda, entonces hemos hecho una versión comprimida para poder apreciar diferentes pasos, ¿de acuerdo? El vestuario que trae Estela nos lo ha cedido el Ballet Nacional de España, es una coreografía anterior de José Antonio que se llamaba Fandango y que se ha, digamos, acercado a la estética goyesca posteriormente para la coreografía Invocación Bolera de Rubén Olmo. Es un diseño de Pedro Moreno. Vale.